¿Qué teníamos por acá? Entonces, el primer esquema, vamos a revisar cómo se segregan los cromosomas durante la mitosis. Y ayer me quedé explicándoles en que tenemos a nuestra célula inicial, les mostraba esta célula inicial en su núcleo. ¿Sí? Identifiquen, nada más tiene núcleo y membrana celular para estos fines, ¿no? Entonces, el núcleo contiene 23 pares de cromosomas homólogos. Ayer todavía me alcanzaron a contestar. Los cromosomas homólogos son justamente las parejas porque un componente es paterno y uno es materno. De manera que 23 en total son paternos y 23 son maternos. Por eso nos da un total de 46 cromosomas, ¿sí? Entonces, cuando identificamos una de esas parejas para revisar sus características, observamos que ambos cromosomas, tanto el paterno como el materno, están formados solamente por una cromátide. Entonces por pareja tenemos dos cromátides. Entonces ahí obteníamos la fórmula 2N, 2C. 2N, dos copias, 2C, dos cromátides. O teníamos esta otra representación donde lo leemos como 23 cromosomas D. ¿Se acuerdan de qué era la D? Diploide. Diploide, muy bien. Diploide y la M. Monovalente. Monovalente. Diploide monovalente, justo. Diploide, recuerden, ya lo comentábamos, diploide, diplo, dúo, dos, ¿no? Entonces, diploide nos habla nuevamente de las dos copias del material genético, de dos progenitores. Monovalente se hace referencia a que cada cromosoma está conformado, comentábamos, por una sola cromátide. Entonces, esta fórmula, este número, vean, me permite analizar que en esa célula yo tengo 46 cromosomas y si cada uno está compuesto por una sola cromátide, en total tengo 46 cromátides. Esto nos puede ayudar un poquito a comprender mejor cómo se va a realizar la segregación. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Entramos a la interfase en el ciclo celular. En la interfase tenemos a la fase S, donde se realiza la duplicación del material genético. Por lo tanto, nuestros cromosomas van a cambiar de organización. ¿Por qué van a cambiar? ¿Qué va a ocurrir? Es lo que observábamos acá abajo ahora, en este par de cromosomas. Se duplica el material genético. Se duplica el material genético y entonces yo tengo ahora dos cromátides en cada cromosoma. Es decir, cada cromátide con su respectiva del otro lado es la cromátide, o son cromátides hermanas. Les llamamos cromátides hermanas. ¿Queda claro? Sí, sí. Entonces, las cromátides hermanas se formaron cuando se duplicó el material genético. Entonces, no confundir cromátides hermanas con cromosomas homólogos. Acuérdense que sean homólogos me habla de que uno es paterno y uno es materno. Y así en todas las otras parejas. ¿Queda claro? Sí. Ahora, en la segunda célula, vean, les había dicho, ya se las había dejado comenzada, ¿no? Ya les había ayudado un poco. Entonces, lo que tenían que hacer era, pues justo, si aquí teníamos en la primera 23 cromosomas, si se fijan, 23 en una conformación monovalente, ¿se acuerdan? De una sola cromátide, por eso los vemos como bastoncitos. Pero acá abajo tenemos que hacer el ejercicio de, pues, llenar esos 23 pares para que ya no nos quede duda qué está sucediendo al interior y qué ocurre con los números cromosómicos.
Entonces, ¿qué observamos en la siguiente célula? Una ayuda. A diferencia del anterior. Está condensado en material genético y se replicó en cromos, pero ahora de dos cromátidos. A ver, permíteme un momento. Listo, ¿me podrías repetir, por favor? O que el material genético se duplicó y que ahora en vez de tener una cromátido tenemos pares de cromosomas con dos cromátidos. Exacto, porque como se duplicó el material genético, acuérdense, pues ya quedamos que surgen las cromátides hermanas en los cromosomas homólogos. Y ahora en lugar de bastoncitos, por eso se los represento y ustedes tienen que completarlo como con taches, ¿ya vieron? Pero si se fijan, sigo teniendo ¿cuántos pares? 23. Justo, sigo observando, bueno, en este esquema, la organización en pares. Por lo tanto, ¿sí? Cuando yo veo esta representación, generalmente en los libros, ¿de qué me habla? ¿A qué fórmula le pondrían en la N, en la que corresponde de N y C? Aquí abajo. 2N4C. 2N, ¿por qué 2N? Porque acuérdense, dos progenitores, ¿no? Información doble de dos progenitores. Eso lo asocio a ver, por ejemplo, los cromosomas en pareja, ¿no? Cromosomas homólogos. 2N. Pero ahora cada pareja, como tiene el material duplicado, ¿sí? Vamos a tener 4 cromátides por pareja y entonces 4C. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Pregunta, ¿cuántos cromosomas tiene en total esta célula? 2N4C es igual a ¿cuántos cromosomas en total? Dos. ¿Cuántos? 92. ¿Cuántos cromosomas? Ah, Fíjate, 46. una pareja, dos parejas, 23 parejas, ¿no? Entonces, ¿cuántos tengo? 25. ¿Cuántos cromosomas en total? 45. 46 cromosomas, ¿sí o no? Ahora, si yo tengo dos cromátides por cada cromosoma, ¿cuántas cromátides tengo? 92. Ahora sí, 91. 92. 92. Justo la vamos a poner así, ¿no? Primer número van a ser el número de cromosomas, el segundo, las cromátides. Entonces, aquí lo que observamos es cómo se duplicaron las cromátides, pero los cromosomas siguen siendo 46. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, queda claro. Sí. Y luego vean, en el siguiente, aquí sí, esto fue en lo que se atoraron, esta primera célula. Algunos vi que sí realizaron lo de representar cómo se obtenían en el producto, pero pues bueno, justamente esa era la intención y si no lo hicieron así, pues hay que corregirlo. Entonces, ¿qué es lo que observo con las células que se obtienen de esa división? Homólogos. O siguen siendo cromosomas homólogos, justo. ¿Qué ocurre durante la mitosis en la anafase? A ver, cuéntenme. Anafase. Se dividen las cromátides hermanas. Muy bien. Entonces, durante la anafase de la mitosis se dividen las cromátides hermanas. Esta división es al azar. ¿A qué me refiero con que al azar? Pues acuérdense, tenemos dos células a las que tenemos que repartir el material genético. Entonces, pues las cromátides pueden ir al azar a una u otra célula, ¿sí? Pero pues la división es equitativa. Entonces, ¿qué creen que tenga que repartir durante la anafase? Entonces, ¿qué va a cambiar en mi número? Si voy a separar cromátides hermanas. El 4 ahora se vuelve 2. Ajá. Y viéndolo de esta manera, si tengo yo 92 cromátides, pues entonces, ¿cuántas le tengo que repartir a cada célula? 46. Pues 46, ¿ya vieron? Entonces, por eso
al repartir el material a las células hijas, ¿a qué número corresponde en fórmula? 2N2C. 2N, 2C. Sí. 2N, ¿por qué? Fíjense, porque repartimos los cromosomas formados por por una cromátide. Vean, por eso ahorita ya los veo como bastoncitos, porque separé las X que teníamos en la anterior. ¿Sí? ¿Me explico o no? Entonces, vean, tomando un ejemplo en específico, vean, este par, digamos, no sé, es el 10. ¿Sale? ¿Ya lo identificaron? Vean cómo eran 4 cromátides. Entonces, 2 se tienen que dirigir a una célula hija y 2 hacia la otra, ¿sí o no? Sí. Y ahí tenemos cómo debería ser, ¿sale? Y así con todos los 23 pares. Entonces, si se fijan, al separar estas cromátides hermanas, pues obtenemos cromosomas nuevamente con una sola cromátide. Entonces, esta célula, ¿cuántos cromosomas tiene en total? 46. Tiene 46 cromosomas. ¿Cuántas cromátides tiene? 46. 46 otra vez. Es decir, regresamos al número donde iniciamos, ¿sí o no? Sí. Por eso la mitosis, ¿se acuerdan? Siempre nos va a dar células hijas totalmente idénticas a la célula madre y así consecutivamente, ¿sí o no? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda con este primer ejercicio? Mi duda es que, bueno, ¿qué le tendríamos que cambiar? ¿Podría repetir a la tarea? O sea, quienes lo hicieron así, pues no hay que cambiarle nada, ¿no? La mayoría vi que se atoró desde acá, donde yo ya les había puesto algunos pares de cromosomas, pero pues justo la intención es que le pongan todos, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es identificar, analizar por qué esta fórmula significa todo esto, ¿no? Y justo más adelante vamos a ver cómo nos va a servir a la hora de alterar esta segregación de cromosomas. Sí, entonces por eso tenemos que ser bien puntuales de qué está ocurriendo en el interior, cómo se separan, ¿sale? Entonces por eso hay que dibujar todos los que faltan para que me cuadre este número, ¿sí o no? Sí. Yo tengo Ok, una duda. ¿sí? Si se supone que se divide, ¿por qué al final no quedaría 1N2C? Porque justo, qué buena pregunta. Si se están dividiendo, ¿por qué al final no queda uno, ¿cómo dijiste otra vez? 1N2C. 1N, ajá, ¿por qué no queda 1N? Porque si te fijas, nuevamente, partimos de acá, ¿ya viste? Yo estoy observando un ejemplo de esos 23 pares. Aquí lo hice en grandote. ¿Sí? ¿Queda clara esa idea o no? Sí. Entonces acuérdate que ellos son homólogos, es decir, ellos son el cromosoma, vamos a ponerle 7. Entonces tenemos al cromosoma 7 paterno, cromosoma 7 materno. ¿Sí? La Sí. información, la información que necesita nuestra célula para funcionar, acuérdate, se encuentra en una cromátide del cromosoma paterno y en una cromátide del cromosoma materno. Si te acuerdas, este es mi número basal. Ahí está la información que yo necesito para funcionar, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué yo observo ahora esta nueva cromátide que les sombreé en guinda? Porque el material genético que hizo, una copia, Sí, sí, ¿sí o no? Hizo una copia. ¿Por qué hizo una copia? Porque las vamos a repartir, no porque necesite 2 veces la información genética, ¿no? O sea, tenemos unas copias ahora porque las vamos a repartir.
Por eso, ese aumento en la duplicación lo observamos en este número, ¿sí? Si te fijas, no cambió el número de cromosomas, siguieron siendo los 23 pares. Lo que cambió fue su cromátide extra y por eso aumentó el número de cromátides, ¿sí o no? Sí. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar esos cromosomas porque vamos a separar en este momento a sus cromátides. Estamos en mitosis, ¿sale? No hay que perder de vista el punto de que estamos en mitosis. Entonces, en mitosis, separamos cromátides hermanas y entonces, por ejemplo, supongamos, una de las cromátides paternas se dirige a la célula hacia donde va la flecha, vean, y una de las maternas igual. Entonces, si se fijan, las cromátides que les voy a sombrear van a ir hacia la célula de la derecha de su pantalla. ¿Me explico? Y entonces las dos restantes tienen que ir a la célula del otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si te fijas, cuando yo separo el material genético, entonces me llevo dos cromátides, fíjate, aquí cuando partí las cromátides, acuérdate que un cromosoma en su estado, digamos, de reposo basal, ¿no? En una célula, es 2N12, o sea, los bastoncitos. Si te fijas, yo ya me llevé la mitad del material genético y entonces ahora yo tengo cromosomas formados por una sola cromátide. ¿Por qué? Porque los partí durante la anafase. Entonces, ¿cuántas cromátides tenía por pareja? 4, ¿ya viste? Por eso 2 se fueron hacia una célula y 2 se fueron hacia la otra. Entonces, si te fijas, se fueron en pareja esos cromosomas formados por una sola cromátide. Siempre siguieron en pareja, ¿ya viste? Sí. Por esa razón, el número de cromosomas no cambia. Lo que cambió fue cómo repartimos a las cromátides cuando las rompimos en la anafase. ¿Sí o no? Ok, entonces se supone que una célula entra a mitosis y sale como 2N12. Así es. Acuérdate de la mitosis, ya lo comentaban, que obtengo dos células hijas idénticas a la madre, es decir, con el mismo material genético. ¿Por qué? Porque aquí no le puse, porque en el 2N12 aquí se encuentra toda la información que necesitamos para sobrevivir, ¿sí? Nuestras células, esa es la información que necesitan. ¿Cuándo cambian a 2N4C? Cuando debemos hacer una copia para repartir y obtener dos células hijas. Las células hijas, a final de cuentas, pues van a tener el material que necesitan para funcionar. ¿Sí? ¿Me explico o no? Sí, sí, gracias. Y una célula, entonces, ¿qué células hacían mitosis? La somática. Realmente Todas todas, las del cuerpo humano, todas. menos las sexuales. ¿Estás seguro? ¿Las células sexuales no hacen mitosis? No, todas menos las sexuales. Por eso, todas las células somáticas hacen mitosis, excepto las sexuales. ¿Estás seguro que las sexuales no hacen mitosis? Los gametos. Claro, son los gametos, pero la pregunta fue, ¿estás seguro que las células sexuales no hacen mitosis? ¿Sí? O sea, sí, pero no se quedan ahí. Pues vamos a ver que de hecho sí hacen mitosis las células sexuales cuando están en digamos, en su estado como de célula madre, ¿sí? De qué manera, por ejemplo, un varón se mantiene produciendo espermatozoides durante toda su vida, pues no es que tenga células infinitas, es que sus células sexuales están haciendo, de hecho, mitosis para conservar un número, ¿sí? Para aumentar y conservar ese número. Pero ahí entra la cuestión, ¿no? Posteriormente van a la meiosis para diferenciarse y ahora sí ser células, ser gametos totalmente funcionales y poder formar
un cigoto, pero de hecho las células sexuales sí hacen mitosis, lo vamos a ver, y hacen meiosis para madurar. ¿Me explico? Sí, Muy bien. Ahora pasamos hacia acá. Este es el ejercicio de meiosis. Si se fijan, durante la meiosis, ahora sí, es específica de qué tipo de células sexuales. sexuales. Nada más recuerden, las células sexuales entonces pueden hacer mitosis y pueden hacer meiosis. La meiosis la realizan cuando ya van a madurar y la maduración implica convertirse en células haploides. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué significa haploide. Pero vean, nuevamente nuestro punto de partida es una célula con qué número cromosómico. Ya nada más por ver esa representación, ya que se imaginan. 2N12. 2N, 2N. ¿2N por qué? Dos progenitores. Y dos copias, ¿no? Acuérdense, copia del progenitor paterno, copia del progenitor materno. ¿Sí o no? 2N. ¿Por qué 2C? Porque cada uno Dos tiene una copias. cromátide. Acuérdense porque cada par de cromosomas está conformado por una sola cromátide. Y sí, justo, por cada copia de los cromosomas, pues tengo una cromátide, 2C. Luego, ¿qué ocurría con esta célula? Esta célula en específico, para relacionarlo con la gametogénesis, esta célula que entra al ciclo celular y que puede aumentar el número de las células por mitosis y que en determinado momento entra a la meiosis, es la célula sexual más inmadura, que en el testículo es la espermatogonia y en el ovario es la ovogonia. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Estas células, cuando ya abandonan la mitosis en algún momento, entran a la meiosis, ¿sale? Su destino final es la meiosis, su destino es madurar para producir los gametos, ¿sale? Entonces, ¿qué ocurre con estas células? Duplican su material genético, ¿ya vieron? Esto nos recuerda como si estuviéramos entrando también a la mitosis. Duplicamos el material genético y por lo tanto, ¿qué observo con estos cromosomas? Cromátides hermanas. Que tienen sus cromátides hermanas, por eso los observo en tachecito, ¿sí o no? Entonces, 2N4C, recuérdenme, ¿cuántos cromosomas tiene esa célula? 46. ¿Y cuántas cromátides? 92. 92. 92. ¿Se fijan? Necesitamos el mismo número para entrar a la meiosis. La meiosis va a ser especial porque ¿cuántas divisiones va a tener? 2. 2 divisiones, ¿sí? Entonces, al final de la segunda división voy a obtener 4 células, a diferencia de la mitosis donde obtenía 2. Y en este caso van a ser totalmente distintas. ¿Alguien recuerda por qué van a ser totalmente distintas las células de la meiosis? Porque va a haber entrecruzamiento del material. No te entendí muy bien. Porque va a haber entrecruzamiento del material genético. Ah, exacto, porque ocurrió en la profase 1 el entrecruzamiento del material genético, justamente. Entonces, en la meiosis 1, desde aquí tenemos ya un cambio drástico a diferencia con la mitosis, por ejemplo. Fíjense, ¿qué observan? ¿Qué ocurrió con los cromosomas?
Identifiquen los núcleos y cuéntenme qué observan. Solamente hay uno entrecruzado, bueno, cromosomas homólogos juntos. Una X y A no ver, dos X. no entendí muy bien. A ver, otra vez. Ah, pues se dividió, ¿no? ¿Cómo se llama? Las, ¿Qué se la dividió? Fíjate, cromátide, la cromátide hermana. seguro. Ah, Fíjense, no, no, no. les voy a mostrar un ejemplo. Vean, ese par de cromosomas que les estoy encerrando. ¿Ya vieron? Sí, En la mitosis habíamos visto que durante la anafase se separaban cromátides hermanas, pero quiero que observen qué ocurrió acá, qué ocurrió en las células hijas. Les muestro lo que ocurrió en mitosis, se lo recuerdo, vean, con ese mismo cromosoma, con ese mismo par, vean, ahí está, y vean qué había ocurrido en la mitosis, se separaron cromátides hermanas de esta manera, pero recibimos una cromátide paterna y una cromátide materna en ambas células, ¿ya vieron? Por eso lo de la explicación de hace rato. Acuérdense que cada célula recibió una copia paterna y una copia materna. Por eso lleva las parejas, ¿no? Y si lo ven ahí, pues están separadas. Y ahora en la meiosis 1, ¿qué ocurrió? Las células están obteniendo un componente paterno y un componente materno. No. Queda todo el cromosoma, ¿no? Ajá, ok. Entonces vean, ya no estoy recibiendo dos componentes. Por eso a los cromosomas ya no se los represento con su, ¿qué sería? Vean, ya no están en pareja, ¿sí o no? El Ya no están con cromosoma, su homólogo, ya no están con su homólogo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Queda claro o no? sí, Entonces ya no está con su homólogo, de manera que el paterno se fue hacia un extremo, hacia una célula, y el materno se fue hacia la otra. Entonces, ¿a quiénes separamos aquí? ¿Qué separamos aquí? Paterno y materno. Es decir, los cromosomas homólogos. A esto se refiere que en meiosis 1, en la anafase 1, se separan cromosomas homólogos. ¿Queda claro este término o no? sí, Acuérdense, esa separación, ayer les hacía énfasis, es al azar. O sea, puede ser que en el primer ejemplo yo les puse el paterno sea este y el materno sea este, pero puede ser al revés. O sea, esa distribución es al azar. El punto es que yo separo cromosomas homólogos que conservan sus cromátides hermanas. Por eso, ahora los veo representados así. Vean, ya no está con su pareja, está solito, ¿sí o no? Entonces, vean, en las células de la meiosis 1 que obtuve, ¿cuántos cromosomas tengo en total en esta célula? 23. Y si quieren, cuéntenlos, ¿no? Si dicen, no sé cuántos tiene, cuéntenlos. Pues tiene 23, ¿sí? Tiene 23 cromosomas. Es decir, ¿cuántas copias tiene de la información de los progenitores? Una. 23. Solamente, ¿por qué 3? No, 23. O sea, tiene 23 cromosomas, ¿sí? Por lo tanto, solamente tiene uno de los dos componentes de la información, solamente tiene información ya sea o paterna o materna de los cromosomas, ¿sí? De los cromosomas que anteriormente pues eran homólogos, estaban juntos, ahora los separamos y solamente tenemos uno de los dos componentes, ya sea el paterno o el materno. No importa el caso, solamente es una copia, ¿sí? Entonces, si cada cromosoma
está conformado por sus dos cromátides. ¿Cuántas cromátides tenemos en total? 46. 46, muy bien. ¿Queda claro o no? ¿Queda claro lo que ocurrió en la meiosis 1? Sí, Entonces, vean, de ahí surge 1N o simplemente N. N nos quiere decir que hay una copia del material. Es decir, si yo veo 1N, de inmediato pienso ahora en que esa célula tiene 23 cromosomas en total. Ya no son 23 pares, ya solamente son 23 cromosomas. Por eso hay que hacer énfasis cuando digamos 23. ¿23 solitos o 23 pares? ¿Queda claro o no? sí, Entonces aquí tenemos 23 cromosomas que conservan sus dos cromátides hermanas. Por eso, pues en total tenemos 46. Y eso, pues en ambas células que obtuve de la meiosis 1. Ahora, esas células entran a una segunda división con este número, 1N2C. Entonces, ¿qué vamos a separar ahora? ¿Qué le suena razonable? ¿Qué vamos a dividir? Llegamos a la anafase 2, ¿no? O sea, en la meiosis 2 tiene igual metafase, anafase, telofase, y a todas les llamo 2. ¿Sí? Entonces, cuando llegan a la anafase 2, ¿qué separamos ahora? Las cromátides. Las cromátides hermanas. ¿Cuántas cromátides tenía en total? 46. Entonces, ¿cuántas le van a tocar a cada célula hija? 23. 23. Entonces, si se fijan, ahora lo que obtuve fue un cromosoma por, por número, ¿sí? Del 1 al 23, un cromosoma, un representante de una sola cromátide. ¿Ya vieron? Entonces, la mitad de la información fue hacia a una célula hija y la mitad hacia la otra, ¿sí? Entonces, si se fijan, a final de cuentas, obtenemos 23 cromosomas formados por una sola cromátide. Entonces, ¿cuántos cromosomas tengo en total? Cromosomas en total, 23, 23 y 23 con 23. ¿Cuántas cromátides en total? 23. 23. ¿Sí? Entonces es lo que se refiere 1N, acuérdense, una copia, o dicho de otra manera, haploide. ¿Se acuerdan 2N cómo se llamaba? Que era la Diploide. diploide, justamente. Y entonces 1N ya vimos, y 1C porque cada cromosoma está conformado por una sola cromátide. ¿Ven por qué les decía que no puede existir 2N1C? Porque el hecho de que yo tenga 2N, pues me dice de entrada parejas, ¿no? Y si son parejas, no puedo tener una sola cromátide, pues ¿dónde queda el otro, no? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Alguna duda con lo que sucede en meiosis? No. ¿Ya vieron lo que tienen que corregir en sus tareas entonces? Pues solo sería agregarle los cromosomas que faltaban, ¿no? Claro, a los que nada más les faltó eso, pues nada más agréguenle eso. A los que me dijeron cosas raras, pues ya vieron cómo lo tienen que resolver, ¿sí? En duda. Y si ya, bueno, según yo ya lo tengo bien, ya no lo corrijo. Si no lo tienes bien, a ver, los que lo van a corregir tienen que eliminar el archivo del que me subieron a su carpeta y subir el corregido. Si estás totalmente seguro que no tienes, no hay correcciones, pues déjalo, ¿sí? Y ya. ¿Queda claro o no? Sí. Ok. Entonces, fíjense, ¿esto cómo nos va a servir? Acuérdense que
las células al final de la meiosis 2, ¿qué tipo de células eran? Haploide. Haploides. Y ya en el cuerpo, ¿qué células van a ser? Sexuales maduras. Es decir, ¿cuáles son las células sexuales maduras? Espermatozoides. Espermatozoides y Espermatozoides y ovocitos, ¿sí o no? Entonces, si se fijan estas células, por eso tienen la mitad del material, porque se tienen que unir con la otra, para que al unirse, ¿sí? 1N1C más 1N1C, como a qué les suena. ¿Cómo será esa suma? 2N12. Pues sí, teóricamente sería 2N2C. Entonces se restablece el número cromosómico formando un nuevo individuo, ¿sale? Entonces, por eso estas células son espermatozoides u ovocitos. Entonces, vean, durante la anafase, me regreso, no lo olviden, durante la anafase 1 se produce la separación de cromosomas homólogos y durante la anafase 2 se separan las cromátides hermanas. ¿Se acuerdan cuál era una alteración que podría ocurrir en la anafase? Que había por ahí un punto de control. ¿En qué consistía ese punto de control? ¿Se acuerdan? Es el punto 3, ¿no? En el que se checaba si ya estaba separado, ¿no? Más que checar que se estaba separando, a ver, más específico todavía. ¿Qué ocurría en ese si tercer estaba punto? dañado. No, Es cuando la separasa entra y o sea, separa, básicamente, o eso ya es después. exacto, es el punto en el que la separasa, ¿sí? En el que la separasa rompe los puentes de Cuecina y permite que se separen las cromátides hermanas, ¿sí? Entonces, obviamente, las cromátides hermanas se separan en anafase 2, hablando de la meiosis, ¿sí? Pero, ¿qué se les ocurre que podría alterarse en la anafase 1, por ejemplo? ¿Qué se podría alterar en la anafase 1 y qué se podría alterar en la anafase 2? A ver, cuéntenme. ¿Qué podría Que de ocurrir? un lado se vayan más y de otro lado menos. ¿Qué tantos más? Mm, no sé. A ver, ¿qué tantos más? Díganme los demás. Pues Sería una dependiendo del célula, padecimiento, ¿no? A ver, no escuché ninguno de los dos. A ver, Diane. así, sería una célula con un cromosoma extra y una con uno faltante, ¿no? Exacto, puede ser desde uno solo. ¿Hasta cuánto se les ocurre? Hasta 3. Hasta 3, o sea, 4 ya no se puede. Es que no conozco alguna condición que sea 4, pero platiquen. ¿Qué serían Puede ser qué? que se vayan todos, ¿no? ¿Verdad? Todos no, pero vamos a revisar, ¿sale? Entonces, vamos con el ejemplo más sencillo, ¿no? Que dijeron que un par se altere en esa anafase y no se divida de manera correcta por cuestiones ahí moleculares, ¿no? Que no se une el uso mitótico de un polo y se une solamente el de un extremo a los dos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjense, vamos a poner al centro los dos cromosomas homólogos, ¿sí o no? ¿Ya vieron? Sí. Entonces, teóricamente, uno se fue a una célula, ¿sí? Y pues el otro a la contraria. Entonces, si no se dividen los cromosomas homólogos, o más bien un uso mitótico de una célula los agarra a los dos, vean, la célula A, vamos a llamarle, ¿qué me pueden decir de la célula A? ¿Cuántos cromosomas tiene ahora? 24. 24, justamente la célula A tuvo una ganancia, ¿sí o no? Entonces tiene 24 cromosomas. ¿Cuántas cromátides tendrá? 48. 48, muy bien. ¿Y la célula B, cuántos cromosomas tiene ahora?
44. Ah. 20, no, A ver, 22. acuérdense que el punto era 23 y repartir 23 y 23, ¿sí o no? Lo que estamos alterando es una de esas parejas. Por eso ya me dijeron, si una pareja no migró hacia la otra célula, entonces tengo un extra de este lado. Tengo 24. Entonces la otra, si se fijan, Ah, dejó un espacio 22. vacío. No, 20. Entonces, ¿cuántos Ah, tiene? 22. Pues sí, ¿no? Sí, una tiene una ganancia, si se fijan, y una tiene una pérdida. Sí, ¿Queda claro? ¿Cuántas cromátides tendrá la célula B? 44. 44. 44. ¿Creen que la meiosis 2 vaya a ser normal? No. ¿Qué va a ocurrir en las células hijas de la célula A? ¿Cuántas cromátides van a obtener? Acuérdense, si tengo 48, 24. pues a final de cuentas es un número par, ¿no? Entonces, 24. pues van a obtener 24 y 24. O sea, tengo ya sean dos espermatozoides o dos ovocitos con una copia extra, ¿sí o no? O sea, vean, en las células hijas, ¿se acuerdan que aquí estamos poniendo al centro, le estamos quitando el componente del cromosoma que se fue hacia uno de los lados, ¿sí o no? ¿Sí lo identificamos? Sí. Sí. Entonces, vean, estas cromátides respectivamente estarían acá. Tengo aquí un par, ¿ya vieron? Obtuve un par del mismo cromosoma y no debió haber ocurrido eso. ¿Sí o no? Póngale número. ¿Qué cromosoma quieren que sea? 21. 21, ok. Es el 21. ¿Cuántas copias del 21 tengo? 2. 2. De todos los otros, ¿cuántas copias tengo? 1. 1, ¿no? Vamos a ponerle 7, 12, 18, 3, el que quieran. Numérenlos todos ahí, ¿no? El punto es que al final voy a llegar a la conclusión de que tengo 2 copias del 21. Y por ejemplo, si este es un espermatozoide que se une con el ovocito, si el ovocito hizo su meiosis normal, ¿cuántas copias del 21 tiene? A ver, Una. otra vez. Supongamos que esto es un 2. espermatozoide, ¿no? Supongamos que esto es un espermatozoide. Ya llegamos a la conclusión de cuál es el número que debemos obtener al final de la meiosis de manera normal, ¿sí? Lo que estamos ahorita haciendo es alterando esa división y analizando cuáles son los números que nos quedan si tengo ganancias o pérdidas, ¿sale? Entonces, si esta célula en cuestión fuera un espermatozoide, que pues encuentra al ovocito, que es la célula sexual femenina, ¿cuántos cromosomas en total trae el ovocito? 23. 23, por lo tanto, entre esos 23 cromosomas, ¿cuántas copias del 21 tiene? 3. ¿Por qué 3? Bueno, sería con las 2. del espermatozoide y con las del A óvulo, ver, ¿no? es que, ¿qué estoy preguntando? El ovocito, entre sus 23 cromosomas, ¿cuántas copias del cromosoma 21 tiene? Una. Una, ¿sí o no? Entonces, si el ovocito trae su propia copia del 21 y aquí se encuentra con 2 copias, ¿cuántas copias voy a obtener si yo junto ese espermatozoide con el ovocito? Ahora sí, ¿cuántas voy a obtener? 3. 3. De todos los otros cromosomas, ¿cuántas copias vamos a tener? Una. Ya se unió con el ovocito. Entonces, 2. ¿cuántas copias voy a tener? Pues 2, ¿no? De todos los otros voy a tener 2 copias. Pero en el caso del 21, a raíz de mi alteración en la meiosis, tengo 3 copias. ¿Sí me explico o no?
Ah, sí, sí, ya. Entonces, esta célula, a ver, supongamos, ¿no? Este es un espermatozoide, lo vamos a poner así gráfico. Este es un espermatozoide y entonces por acá vamos a poner el ovocito. En este ejemplo, otra vez, lo que estamos mencionando es que el espermatozoide tiene 4, ¿sí o no? 24 cromosomas. Ya vimos por qué, ya vimos a raíz de que tiene 24 en lugar de los 23 porque ganó 1, ¿se acuerdan? Sí, Y supongamos que el ovocito sí hizo su meiosis bien, entonces si hizo su meiosis bien, tiene 23 cromosomas. Si este espermatozoide más este ovocito se unen, ¿cuántos cromosomas voy a obtener en ese cigoto? 47, 47. ¿Cómo ven este número? Irregular. ¿Qué número debería ser? 46. 46, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en este caso yo tengo un cromosoma extra y ya vimos todo el show de por qué tengo ese cromosoma extra. ¿Cuál fue la alteración? A uno le falta y el otro tiene el del otro. ¿Por qué? ¿Cuál fue la alteración? Les estoy dando la respuesta en lo que les estoy encerrando. Que hubo un fallo durante la fase. Porque no se separaron quiénes. Los, No te escuché nada. No sé si soy yo o a ver los demás, ayúdenme. las cromátides No se no. separaron. ¿Cuáles cromátides? A ver, Los Los cromosomas homólogos. cromosomas homólogos. vean lo que les estoy encerrando, ¿no? Ya lo habíamos revisado, hay un espacio vacío. No se separaron los cromosomas homólogos. A raíz de eso, yo desde aquí obtuve una copia, ¿sí? Dos cromátides extras, ¿no? Ese cromosoma no debía estar ahí, ¿sí o no? Sí. Sí, ya quedó. ¿Por qué obtenemos esta copia extra o no? Eso es lo que van a agregarle a su tarea. Me van a hacer un ejemplo van a tomar ustedes el cromosoma que quieran, ¿sí? Me van a decir, yo tomé el 1, yo tomé el 2, yo tomé el 3 y lo van a alterar, así como les estoy mostrando, ¿sale? Van a alterar esa división del material genético. ¿Cómo se llama puntualmente a esta ausencia de la separación de los cromosomas homólogos? ¿Cómo se ¿No llama? disyunción? No disyunción. Entonces, la no disyunción que aquí representamos, ¿en qué meiosis fue? ¿En qué meiosis fue la no disyunción? La primera, En la En la 1. primera, en la 1. Pregunta, ¿podría ser en la 2? Sí, en una fase, igual es en Claro, una fase 2, pero, o sea, igual, ¿no? Nos dan 4 células y una puede salir con, o sea, 2 salen con monosomía y otras 2 salen normales, ¿no? pero ¿por qué? A ver, ¿por qué salen con monosomía? Ahí estás mezclando términos y por eso se confunden, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, en la meiosis 1, al final, luego viene la meiosis 2, ¿cuántas células alteradas voy a obtener? Cuéntenme. De acuerdo a todo lo que ya hicimos, de las 4 células que obtenemos de la meiosis, en este caso, producto de la no disyunción del cromosoma que dijimos, el 21 en este ejemplo, ¿cuántas células alteradas tengo? 4. 4, muy bien, ¿sí? Porque 2 tienen una ganancia, ¿se acuerdan?
2 tienen una ganancia, es decir, 2 tienen 24 cromosomas. ¿Y las otras 2 cuántos tienen? 22. 22. Entonces, si se fijan, lo que obtenemos, la pregunta fue, entonces, ¿qué obtenemos? 4 células alteradas. 2 con un cromosoma extra, con una copia extra, y 2 con material faltante, ¿sí? Aquí todavía no hablamos de trisomía, ni monosomía, ni nada. ¿Cuándo vamos a hablar de trisomía, monosomía? Cuando esta célula ya que tiene una copia extra o cuando esta célula que tiene una copia faltante se unan con su respectiva del sexo contrario. Entonces ahí sí ya podemos hablar de que si esta célula fuera un espermatozoide y tiene 2 copias y se une con un ovocito que trae su propia copia, ahora sí vamos a formar una trisomía del cromosoma 21. ¿Me explico? Sí, Ahora fíjense, ¿qué sería más grave entonces? ¿Una no disyunción en la meiosis 1 o en la meiosis 2? La 1, porque hace 4, bueno, modifica 4. ¿Y qué pasaría si fuera la no disyunción en la meiosis 2? Vean, menos grave. vamos a regresar este cromosoma a su lugar, ¿sí o no? ¿Ya vimos? Lo habíamos alterado en la meiosis 1 y estaba aquí en la célula A. ¿Ya lo vieron? Sí, Entonces lo vamos a pasar a la célula B. O sea que aquí hicimos una meiosis 1 correcta. ¿Sí? Ahí está. Pero ahora fíjense. Vamos a regresar igual acá esto a su lugar. Ah, ahí está todo normal, ¿no? Ya no está alterado. Normal. Ahora fíjense. Ya hicimos la meiosis 1. ¿Sale? Ahora, ¿cuál célula quieren alterar? ¿La A o la B? La B. Ok, la B. Vamos de este lado ahora. Vamos a alterar la célula B. Si se fijan, entonces la A la vamos a dejar de esta manera. La A repartió sus cromosomas 46. Acuérdense, tenía cromátides, entonces repartió 23 y 23. O sea, aquí obtuvimos de entrada, ¿cuántas células sanas? 2. 2, ¿ya vieron? Pero ¿qué va a pasar con las células hijas de la célula B? Acuérdense, otra vez tomamos este cromosoma. Otra vez el 21, ¿no? El azul. Entonces, si identifican, sus 2 cromátides se fueron hacia sus respectivas células. Entonces, si tenemos una alteración en la meiosis 2, ¿qué va a ocurrir? Vean, vamos a tomar una cromátide y ¿a dónde la pasamos? La otra célula aplaude. Muy bien. Entonces, ¿aquí qué obtuvimos? Entonces, a ver, vamos a ponerle célula C y célula D. ¿Qué ocurre con la célula C? ¿Cuántos cromosomas tiene? 24, 24, muy bien. ¿Y la D? 22. 22. O sea, si se fijan, es básicamente lo mismo, pero solamente afecté la mitad de las células y la mitad me quedaron normales. ¿Sí o no? Sí, Entonces, estas alteraciones que estamos observando se les conoce como no disyunción, que pueden ser tanto en la meiosis 1 como en la meiosis 2. Entonces, van a agregar a sus tareas, además del ejercicio normal, me van a agregar
el ejemplo de dos alteraciones, una en la meiosis 1, una en la meiosis 2. Pueden decir, ah, no, pues yo voy a agarrar el cromosoma 10 y lo voy a alterar en meiosis 1. Y voy a tomar el cromosoma 20, el par 23, pudiera ser, ¿no? Y lo voy a alterar en meiosis 2, o como quieran. La cosa es que hagan dos ejercicios.